Martín Lutero fue un fraile católico. Nació el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad alemana de Eisleben, hijo del minero Heinz Luther y Margaret Singer. Posteriormente cambiará su apellido de nacimiento por Luther. Criado en medio de la pobreza y la ruralidad, Lutero creció sometido a frecuentes castigos, primero de sus padres y luego de sus maestros. En particular, su padre deseaba que estudiara alguna profesión, que le reportara un trabajo de importancia para así mejorar la situación económica de la familia. Pero en contra de la voluntad de su padre, luego de sobrevivir a una tormenta, Lutero decidió ingresar al monasterio de Erfurt para hacerse monje. Desde su entrada al monasterio, Lutero destacó por su dedicación al orden y al estudio. Esta dedicación le hizo estudiar al detalle las escrituras, llegando a sus propias conclusiones sobre el pecado y la importancia de la penitencia. Lutero encontró que la Iglesia, a través de los sacerdotes, ofrecía la figura de la indulgencia, pero las indulgencias podían ser compradas. Luego vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, que no teniendo base de las escrituras podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado la confesión y el arrepentimiento verdadero. La penitencia es uno de los 7 sacramentos, pero no todos los pecados eran pagados en vida, y para esto se creó el purgatorio. Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y 1517, pero su enojo siguió creciendo y según la tradición, el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica. Sin embargo, en sus tesis no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias, ya que éste necesitaba dinero para construir la Basílica de San Pedro. La sola escritura. El monje alemán abogaba para volver a los orígenes. La Biblia estaba inspirada directamente por Dios. Para Lutero era la única fuente de autoridad, ya que el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. La Iglesia, a través del Papa, en 1521, publicó la bula Decet Romanum Pontifex, excomulgando a Lutero. Al principio, el fraile agustino se mostraba obediente a la autoridad papal. Lutero fue convocado a comparecer a la dieta de Worms, retractarse o sufrir las consecuencias, pero este no se retractó y escapó de Worms antes de recibir el veredicto. Como era de esperarse, fue declarado hereje. Lutero estuvo un año escondido en Warburg, ya que Federico de Sajonia lo captura. Durante este tiempo, tanto él como otros religiosos que le secundaban reescribieron el Nuevo Testamento, ahora más acorde con la visión reformista. Renunciaron al voto del celibato, que prohibía a los sacerdotes contraer matrimonio. El mismo Lutero se casó y tuvo familia con una joven que había ayudado a escapar de un convento. La reforma había pasado de ser un problema religioso a un problema político. La burguesía alemana encontraba más adecuada la visión de Lutero y la acogió como propia, de modo que el conflicto creció, generando incluso enfrentamientos violentos. Lutero ya había preparado una Biblia y había consolidado una iglesia sólida enfrentada al catolicismo. Johannes Gutenberg había creado la imprenta unos años antes y gracias a esto las ideas de Lutero se esparcieron por toda Europa. Lutero traduciría la Biblia al alemán. Este fue uno de los primeros casos de la historia en los que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. Lutero no fundó la Iglesia luterana como una institución, ni planeaba que sus enseñanzas derivaran una nueva denominación cristiana. Por el contrario, expresó con sus propias palabras su deseo de que eso no ocurriera, cuando declaró: «Ruego porque dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos». ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie. ¿Cómo podría, pues, beneficiarme a mí, una bolsa miserable de polvo y cenizas, dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Sin embargo, seguían vivos los enfrentamientos contra los católicos, encontrándose en Eisleben, su ciudad natal, el 18 de febrero de 1546, sufrió lo que probablemente fue un ataque al corazón, causa de su fallecimiento. El legado que dejó Martín Lutero es una figura religiosa trascendental.
Su movimiento dio origen a las actuales iglesias protestantes, algunas de orientación más radical que otras, pero todas conscientes de su propia visión de la Biblia, divergente de la visión católica.